Hoy presentamos Templarios, la quiebra del Banco de Dios. Su nombre era una leyenda, su banco una fortaleza, pero su mayor activo sería su sentencia de muerte. Para un noble o un peregrino, esta riqueza no era poder, era un lastre. Mover efectivo era invitar al desastre. Bandidos, señores feudales corruptos, el riesgo de custodia era absoluto. Perder tu dinero era lo de menos. Solías perder la vida con él. La ruta a Jerusalén, miles de kilómetros, docenas de fronteras y un costo de seguridad que nadie podía pagar. En 1119, 9 caballeros hicieron un juramento en Jerusalén. No juraron encontrar reliquias, juraron resolver este problema logístico. Se llamaron los pobres caballeros de Cristo, pero en pocas décadas se convertirían en la organización más poderosa y rica de la cristiandad. No lo lograron con la espada, lo lograron con la contabilidad. La solución de los templarios fue una genialidad financiera. Si el problema era mover el oro, la solución era no moverlo. Había que mover la promesa del oro. Crearon la carta de crédito. Un peregrino podía depositar su fortuna y a cambio recibía esto, un trozo de papel, una nota. Pero esta nota, escrita en un código cifrado que solo los templarios entendían, valía una fortuna. El peregrino viajaba miles de kilómetros solo con el papel, ligero y fácil de esconder. Si lo asaltaban, no perdía nada. La nota era intransferible. Al llegar a Jerusalén, presentaba la nota en la encomienda local. El escriba templario verificaba el código, consultaba sus libros y le entregaba el monto exacto, menos una comisión por el servicio. Los nobles, los obispos e incluso los reyes empezaron a usar a los templarios como su bóveda de seguridad. Eran más seguros que los castillos reales, y su cliente más grande, el hombre más poderoso de Francia, el rey Felipe IV, les confió la tesorería real completa. Los templarios no solo guardaban el dinero del rey, le prestaban. Se convirtieron en el Banco Central, la Reserva Federal y el prestamista de último recurso de la corona francesa. Un poder financiero inmenso y una exposición al riesgo catastrófica. El negocio de las cruzadas había fracasado. En 1291 cae Acre, el último bastión en Tierra Santa. La misión original de los templarios simplemente desaparece. 1291. El infierno desciende sobre Acre. El último bastión de los templarios es borrado del mapa. No es una batalla, es una masacre. Fuego, gritos y el sonido del acero rompiendo un sueño de 200 años. Pero su banco sigue ahí, sus bóvedas están llenas y su cliente más grande, el rey Felipe IV de Francia, está quebrado. Pero Felipe tenía un problema legal. No podía simplemente robarle al banco más grande y sagrado del mundo. Necesitaba una causa justa. Necesitaba una cobertura moral. Necesitaba a la Iglesia. El Papa Clemente V, un francés instalado en Aviñón, le debía el trono a Felipe. Era un papa débil, un papa títere. Felipe no le pidió ayuda, se la exigió. La operación se planeó en secreto absoluto, con precisión militar. La acusación oficial, herejía. La herramienta legal. La Santa Inquisición, el motivo real. La liquidación de activos más grande de la Edad Media. Viernes 13 de octubre de 1307. Al amanecer, los hombres del rey golpearon cada puerta templaria en Francia simultáneamente. No fue una investigación, fue una redada coordinada.
Los templarios, monjes guerreros que habían sobrevivido a desiertos y batallas, fueron arrestados en sus camas por los burócratas del rey. Dime, ¿dónde está el dinero? Vete a la mierda, nunca lo sabrás. ¡Maldito bastardo! ¡Tortúrenlo! ¡Váyanse al infierno! El templario capturado simuló tener mucho miedo ante el inquisidor y firmó una confesión falsa tomándole el pelo. Entonces, la Iglesia entró a hacer su trabajo. La Inquisición, actuando como el brazo legal de la corona, comenzó la auditoría. Un último acto de desafío silencioso, porque el rey Felipe no buscaba herejes, buscaba su dinero, y en eso el templario jamás habló. El gran secreto financiero, la ubicación de la vasta fortuna templaria, se perdió para siempre. El inquisidor solo consiguió una cosa: silencio sobre el oro. Ahora tenía que reportar ese fracaso al hombre más peligroso de Europa. La majestad, del dinero, no dijeron nada. ¡Imbécil! El rey, furioso por no obtener el oro, cambió de estrategia. Si no podía encontrar el tesoro, simplemente lo confiscaría todo. Y para eso necesitaba que el Papa disolviera la orden. Ahora. ¡Firma ahora! La Iglesia había cumplido su parte. El Papa había firmado. Ahora, con la ley en la mano, el rey Felipe IV por fin podía ejecutar la liquidación. Sus hombres reventaron las bóvedas y encontraron oro, pero la sonrisa se congeló. Esto era una miseria. Era el fondo de caja, el dinero de la semana. No era la fortuna de un imperio, el verdadero tesoro. La puta flota. Se había esfumado. Lo habían burlado. El rey tenía las bóvedas, pero estaban vacías. El verdadero tesoro, la fortuna líquida que movía el mundo, ya no estaba en París. Se había esfumado. El oro se había ido. La flota se había esfumado. El rey Felipe había sido burlado. No consiguió el dinero. Solo le quedaba la venganza. El rey no encontró el tesoro, pero la venganza de un deudor es más fría que la deuda. 3 años después, en 1314, el rey Felipe dictó la sentencia final. Declaro a los templarios herejes. Para la corona solo quedaba un mensaje. La lección es que no se le niega el crédito a un rey. Le hervía la sangre. Y ordena acabar con ellos. La pira ardió. Vayan por ellos. Pero la furia del rey Felipe no se apagó con las cenizas. Su mensaje debía ser claro. Nadie se oponía a la corona de Francia sin pagar un precio. Un precio de sangre. El terror y la humillación no conocían límites esa noche. El eco de la voz del rey, vayan por ellos, sigue resonando mientras la cámara se enfoca en la acción. Fuera, en la oscuridad, la maquinaria de guerra de Felipe se puso en marcha. El grito de guerra resonó en la piedra.
había comenzado. Cientos de jinetes, la furia de un rey, se lanzaron a la oscuridad de Francia. La serpiente de fuego llegó a los pueblos. La orden del rey era clara: encontrar a cada templario, vivo o dormido. ¿Dónde están? De París a las aldeas más remotas, la orden de Felipe era clara: que no quede un solo templario en pie. Una cacería brutal, casa por casa, piedra por piedra. La superioridad numérica era abrumadora. Donde un templario caía, 3 soldados del rey tomaban su lugar. No era una batalla, sino una ejecución masiva coordinada. El pánico llenó las calles, gritos ahogados en la oscuridad. El monarca no solo buscaba el oro, buscaba el terror. Y lo encontró. El terror se instaló en el reino. Ni la fe, ni su juramento, ni su historia pudieron salvarlos. Los guardianes de Tierra Santa fueron barridos por la codicia, su orden aplastada en un solo día. Los caballeros, sorprendidos y desarmados, intentaron resistir. Pero ante la marea oscura de la armadura real, cada espada templaria era solo un destello inútil. La masacre terminó. Los guardias del rey regresaron al palacio, no con oro, sino con un silencio sepulcral. Presentaron sus trofeos ante el rey y el papa. Ni un centavo, su santidad. Así fue como el primer gran banco del mundo cayó, y el mayor deudor de Europa reescribió las reglas, dejando una lección que se aplicaría por los próximos 700 años.